De aquí en Chile hay como, no sé cuánto, eran 2000 muertos o algo así. En Claro, otros países deben haber más, pues si los juntamos todos, son mucho más. ya, claro, bien, Nicolás. Mientras más gente, hay mayor posibilidades, por ejemplo, de contagio. Bien, muy bien. Y no es solo que haya más gente, es que la gente, ¿dónde se ubica la gente a vivir generalmente? En casas, En casas, bien, en casas. Pero en casa en el campo o en la ciudad principalmente. en la ciudad, Claro, muy bien Nicolás, muy bien Elías. ¿Qué está pasando en en estos nuevos polos, que son las ciudades? ¿Qué está pasando con toda la gente si todos están viviendo en la ciudad? ¿Qué ha pasado? Ustedes lo pueden vivir, por ejemplo. tienen que expandir la ciudad. Ya, obliga a expandir la ciudad. eh, la gente vive en muchos espacios, en grandes espacios, en la ciudad. Depende. Depende. Cuénteme. Si son una familia que ya tuvieron casa, que su casa es una heredación de la familia, obviamente no ¿Ya? tienen que buscar una casa. Ya. Pero Pero si es una la familia gente recién nueva. nueva, pero si es una familia nueva, se requieren comprar casas chicas, como Ya. las de Japón, que son muy chicas, que son Tal como cual. casas con dos Tal, habitaciones, ¿no? tal cual. Tenemos casas que son cada vez más chicas. La gente tampoco está viviendo en casa, está viviendo también en departamentos. Sí, Así que cada vez lo que está pasando es que nos estamos hacinando más. No estamos, porque tenemos mucha gente que vive en la ciudad. ¿Y por qué la gente decide vivir en la ciudad y no en el campo? porque en la ciudad hay más posibilidad de trabajo. Ya, bien. Ahí está el trabajo, están los servicios. No hay universidades en el campo, por ejemplo. No hay, no hay tantos colegios en el campo. No están los municipios en el campo. No está el registro civil en el campo. No están los bancos en el campo. Todos se agrupan en un lugar que es la ciudad. También se puede vivir en el campo, cerca de una ciudad. También, eso es otra idea. Muy bien. Mi abuelo hacía eso. ¿Sí? Mi abuelo hace eso. Ah, qué Vive, bien. vive en el campo y después se va a Molina a hacer sus cosas, pagar Ah, la luz, mire. el agua. En el ¿Es de campo Molina solo su comprar lo abuelo? necesario. ¿Qué? ¿Es de Molina su abuelo? No, es de Cumpeo, De Cumpeo. Ah, mire qué la bien. tierra De de Cumpeo. Condorito. La La tierra tierra de de Condorito. Así es. Mire qué bien. De Cumpeo. Tienen ahí un montón de cosas de Condorito, entonces ahí en Cumpeo solo compra las cosas como la comida para los perros, servicios médicos y va a morir a hacer las cosas más difíciles, pagar las cuentas, la luz, Tal cual. gasolina. Así es. Y esos son los problemas que está pasando la ciudad, por ejemplo. Eh, que nos estamos básicamente sobrepoblando. Isidora me dice que hay problemas de recursos. Muy bien, Isidora. Por ejemplo, ¿en qué podemos ver los problemas de recursos? El agua, Ya, muy bien, el agua. ¿Qué pasa con el agua, Matías? hay poquita. Ya, hay poquita agua, muy bien. Eh, con los alimentos, por ejemplo. Si hay menos agua, se puede, por ejemplo, plantar menos porque hay menos agua. Por ende, como cuesta más plantar, es más caro un alimento, por ejemplo. Bueno, todos esos factores los vamos a ver hoy en clase. Primero hay que entender que la ciudad contemporánea que tenemos actualmente, la ciudad de hoy, fue un proceso de un cambio, ¿ok? Un cambio que se dio durante todo el siglo XIX. Dijimos que con el surgimiento del capitalismo industrial, con el surgimiento del capitalismo, o sea que la riqueza se hace en base al capital, o sea, en base al dinero, e industrial, porque ese dinero van a ser desde la industria, eh, con la creación de este capitalismo industrial también nacen las clases sociales, ¿ok? ¿Han escuchado de las clases sociales? Sí, ¿Hay clases sociales actualmente? sí.
Bien. Por ejemplo, nómbrame alguna clase social. La clase media, la clase alta y la clase baja. Tal cual. Bien. Eso. Tenemos clases sociales. La clase media, como somos todos, o la mayoría del país. La clase baja, donde también son la gran mayoría del país, es clase baja, clase media. Y la clase alta, que son los menos. Como Alexis Sánchez. Como Alexis Sánchez, claro, por su talento en el fútbol pasó a ser clase alta. Sí. Evidentemente. Un jugador que gana cerca de 9 millones por segundo, no, por minuto, evidentemente es clase alta. Había un Eh, perro que era clase alta. ¿Un perro? Sí, ¿Y cómo un generaba perro. ingreso el perro? ¿O por herencia? No, era un perro literalmente generando ganancias. Se llamaba Lipi, Mira, no sabía. ¿Y cómo generaba la ganancia el perro? con el gas. ¿Cómo con el gas? Lipi Gas, ¿nunca lo usó? ¡Ah! El perro Lipigas, el perro de Lipigas, claro. Evidentemente él tenía un salario por haber trabajado en sus Sí, comerciales. murió, Claro, y murió. en el mundo canino me imagino que también era clase alta. También, pues. Claro, Los tiene perros son razón. muy bonitos. Pero Tiene son todos razón. los perros bonitos. Claro. Entonces ya tenemos clases. Evidentemente, ¿quién iba a dominar el poder económico? La clase alta. Porque ellos tenían, eran los dueños de las cosas, los dueños de las fábricas. ¿Quién era los de clase alta? La burguesía de la época. ¿Ok? Sí. ¿Quiénes podían acceder a la política en ese tiempo? También los mismos, po, los ricos. Y además, la política también te transforma en alguien de clase alta, porque los salarios de un político también son bastante elevados. Sí. ¿Ok? En otra También parte, hay gente, dígame, también hay gente que genera dinero sin hacer nada. por ejemplo, Los senadores. ya, o sea, no es que no hagan nada, eso es lo que pareciese que hiciesen, pero no. Los senadores tienen la función de hacer las leyes, hacer y aprobar las leyes. Ah, y también se genera dinero con atracciones. Por ejemplo, Aquí en Chile, por ejemplo, el desierto florido, la isla de ah, Pascua, claro, eso es turismo. El turismo también genera atracción. también se genera ingresos. Y esos Así, ingresos son muy buenos para el país porque se genera mucho. así es, Nicolás, muy bien. No solamente genera ingreso para el centro turístico, sino que para todo lo que lo rodea. Porque para poder ir a Isla de Pascua hay que gastar, por ejemplo, pasaje en avión, hay que gastar alimento adentro, Hospedaje. hospedaje, y todo eso gira en torno al turismo. O sea, muy bien. Por una parte tenemos a la burguesía entonces, que controlaba el poder económico y político, los que tenían plata en la época, que hasta el día de hoy es muy probable que esto pase todavía, en menor cantidad, pero pasa. Y por el otro lado teníamos al proletariado, a los proletarios. Es un concepto que todavía se ocupa, pero muy poco. ¿Han escuchado de los proletarios? ¿El proletariado? No, ¿Les suena? a mí no. El proletariado son básicamente los trabajadores. Ah, La burguesía, los ricos, y los que trabajaban para la burguesía, los proletarios. ¿Ok? El proletariado. Según esta nueva ciudad, el rico cada vez iba a querer ser más rico, evidentemente. Y el proletario iba a tener que trabajar mucho más para que el rico fuese más rico. Entonces el trabajador se veía explotado. ¿Ok? Se veía explotado por esta situación. Eh, no sé quién entró, pero bueno. No los tengo acá, perdí el. Pero bueno, ¿cómo está? Y esto que me trasladé un poquito porque tenía que hacer un trámite, pero ahora estoy ahora con esto. Ya. Chuta. Lo bueno es que está adentro. Déjeme sacar una foto de la lista. Ya. Sigo entonces.
La ciudad va creciendo, la ciudad crece, porque mientras más gente tenía la ciudad, más gente, o sea, mientras más espacio tenía la ciudad, más gente del campo quería irse a la ciudad para buscar un mejor futuro. Eso hasta el día de hoy. Irse a la ciudad implicaba también la búsqueda de un mejor futuro. Y como el futuro también era mejor, la gente decidía también tener más hijos, porque la sociedad era mejor. Entonces teníamos más hijos y más gente que se venía del campo a la ciudad en un espacio común, que era la ciudad. Además, con la creación del transporte, o con medios de transporte que son más masivos, como por ejemplo el autobús, el tren, podía moverse la gente del campo a la ciudad. Entonces, ¿cuál es el principio clásico de la ciudad? Son dos. Primero, que la ciudad permite juntar mucha gente, ¿ok? La ciudad permite juntar mucha gente, y que en la ciudad están todos los productos para consumir y todos los servicios. Como ya conversamos, por ejemplo, el abuelo de Nicolás tiene que ir a pagar las cuentas a Molina, por ejemplo, porque los servicios están ahí. Tiene que ir a pagar, ir a llenar benzina a Molina porque la bencinera está ahí. Tiene que ir al banco a Molina, porque ahí está el banco, no está en el campo. Entonces todo esto se junta. Se junta mucha gente y se juntan los servicios en una ciudad nueva. Ahora, ¿qué hizo un cambio para esto? Importante fue la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa implicó un cambio? ¿Qué implicó la Revolución Francesa? Me imagino que han escuchado la Revolución Francesa. ¿Cómo, profesor? ¿Qué implicó la Revolución Sí, pero Francesa? ¿quién dijo lo que ¿Me escucha o no? Más o menos tiene la conexión potente. Ya. Pero digo, La Revolución Francesa, respondiendo en el chat. ya, la Revolución Francesa implicó un cambio importante. Déjeme ver acá. Bien, porque quitaron a los reyes. Muy bien, Elías. Quitaron a los reyes. Tal cual. Entonces, al quitar... Pusieron, Dígame. pusieron la igualdad, la fraternidad y la... ¿Cuál era la otra? La libertad. Bien, libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, Nicolás. Bajo esos principios se estableció la nueva ciudad y los nuevos estados. Un estado igual, fraterno y libre. Esto implicó que los reyes, que no permitían una igualdad, no permitían libertad, cayeran y pasáramos a sociedades democráticas, donde eligiésemos a nuestros representantes. Muy bien. Entonces ya tenemos una ciudad donde se eligen quién quiere que nos gobierne primero. ¿Ok? Segundo, tenemos un proceso de industrialización en Europa. O sea, se crearon industrias. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la ventaja de tener industrias? ¿Para qué sirven las industrias? Hasta el día de hoy. ¿Para qué sirven las industrias? Hasta el día de hoy. ¿Trabajo? ¿Ya? Crea trabajo, primero. ¿Qué más permite una industria? Aumenta la cantidad de consumo. Ya, aumenta el consumo, bien. O sea, porque haces más cosas, hay gente que compra más cosas también. Bien. Muy bien. Entonces, claro, la industrialización permitió esto. Permitió que tuviésemos mayor consumo, que la sociedad se modernizara, tenemos más máquinas que permiten ayudar en este proceso. Podemos hacer los productos de manera más rápida, porque tenemos máquinas al servicio. Tenemos más trabajo, más empleo, etcétera. Entonces, si teníamos estas empresas, ¿qué eran los dueños de la empresa? ¿De qué clase eran los dueños de la empresa? Clase alta. Ya, ¿y cómo se llamaba la clase alta? ¿Cómo se nobleza? ¿Cómo? No, ¿Nobleza o no? no, tiene otro nombre, lo conversamos recién. Eran dos clases. La clase alta, que tiene un nombre, la burguesía, ¿ok?
Y la clase baja quedan los trabajadores. O ¿cómo se llamaba? También lo dijimos. Una palabra que no conocían, parece. Proletarios. El proletariado. ¿Ok? Los trabajadores serán los proletarios. Proletariado. Me enredo, me trabo. Pero bueno. Entonces, claro, la burguesía, dueño de la industria, quería ganar más plata, evidentemente. Un rico siempre va a querer tener más riqueza. Y para eso tenía que, básicamente, explotar a sus trabajadores, al proletariado. Por ejemplo, veamos esta iconografía. Primero, ¿cómo se titula la iconografía? ¿Cuál es el nombre? Lo dice. ¿Cómo se llama esta fotografía? Tiene un nombre, un título. Si quieres se la agrando. A ver. Agrándala nomás. Ya. ¿Cómo se llama esta fotografía? O esta ilustración. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, la dice. Pero no la agranda, Ah, ¿no compartí pantalla? ¿no? Disculpe. ¿Había compartido pantalla todo este tiempo o no? No. Gracias por avisarme. Capitalismo. Ya, bien. Yo juré que estaba compartiendo pantalla. Si no comparto, díganmelo. Ya, Entonces- ahí dice capitalismo. Ya, bien, muy bien. Están, Ya, cuénteme, ¿qué puede observar? bueno, seguro por lo que entiendo, las clases altas, Ya, ¿y quiénes son los de la clase alta? las del sombrero de copa. ¿Por qué interpreta usted que ellos son de clase alta? Porque esa era la ropa más cara en ese momento. Ya, bien, Nicolás, muy bien. Están, ¿Todos podían acceder a un sombrero de copa, por ejemplo? sí, y Todo- están estrujando a una persona sacándole plata. Ya, bien, muy bien. Significa que están aprovechándose a los demás para darle todo el dinero, Ya, muy bien. durmiéndolo. Están exprimiendo a las personas, en este caso, en el trabajo. Sí. O tal vez robarle, porque le estaban exprimiendo plata. Claro, también. Entonces, claro, tenemos nuevas industrias, pero estas industrias se basan en la explotación del trabajador, del proletariado. Igual la explotación del trabajador ahora es mejor, porque antes explotaban y quitaban dinero al trabajo, quitaban paga. Claro. Hoy día se Pero explota ahora al solo trabajador, le ¿no? quitan, ahora más recientemente les quitaban horas nomás, que permanecían más horas trabajando. Claro. Pero ahora la gente, al quitar horas, es más amable, pues. Sí, puede ser. Por ejemplo, también dan horas, en vez de castigarlos por ellos no cumplir horas, les dejan que ellos falten horas, pues. Sí, En puede ser. casos extremos, como la enfermedad de un pariente o una festividad. Claro, ahí hay como más entendimiento del empresario con con los trabajadores, ¿verdad? Hemos avanzado en eso. Ahora hay más entendimiento. Antes era o trabaja o no hay paga y muerte. Pero, ¿por qué cree que hay más entendimiento? Desde la desde la Revolución Francesa, que se impusieron la fraternidad, por ejemplo. Bien, muy bien, Nicolás. Recuerde que también desde la Revolución Francesa nacen los derechos humanos. Entonces los seres humanos tenemos también derechos. Sí. Y ahora hay algo o alguien que protege que se cumplan nuestros derechos. En este caso,
instituciones internacionales. Que ya se consagra después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos Humanos y con la creación de la ONU, por ejemplo. Pero claro, ahora tenemos mayor y además tenemos leyes que protegen a los trabajadores. Tenemos mejores leyes también. Evidentemente quedan desafíos, quedan cosas por mejorar, pero como quedan cosas por mejorar, tenemos desafíos que seguir arreglando. Sí. Por ejemplo, un ejemplo claro de cómo se expandió París, cómo se expandió la ciudad, la sociedad, fue París. ¿Ok? París, les voy a contar cómo se expandió París. París, básicamente, la ciudad de París. ¿Dónde queda París? En Francia. Francia, muy bien, Nicolás. Entonces, lo que se propone ahora es tener una ciudad más ordenada, ¿ok? En la que vamos a tener, en la ciudad, higiene, alcantarillados. Hasta antes de eso no había alcantarillados. Recuerden que la gente botaba sus desechos a la calle. Sus desechos de todo tipo. Evidentemente esto no era higiénico e iba a hacer que surgiesen enfermedades. Por ejemplo. Iluminación teníamos. No había iluminación. Recuerden que la electricidad todavía no estaba. Se desarrolla después. Pero hasta antes la iluminación era con vela. Teníamos iluminación, calles amplias. ¿Por qué se necesitaban calles amplias ahora? Para mayor tránsito. Ya, porque ahora teníamos tránsito de vehículos. Pues recuerden que con el Fordismo, con este modelo de producción en cadena, teníamos ya más autos. Y podíamos hacer más autos y por ende podíamos vender más autos. Si se venden más autos, van a haber más autos en las calles. Necesitamos calles anchas para que pasen los nuevos autos. O los carruajes. También. Pero el carruaje ya iba quedando atrás. También había el ferrocarril. El bien, muy bien, teníamos el ferrocarril. Entonces también eso implicaba tener inversión y gastar plata en líneas de tren. Sí. Además, para Haussmann, que el que se le ocurrió esta nueva idea de cómo hacer la ciudad, tenía que tener la ciudad seguridad pública, o sea, carabineros, que repriman las manifestaciones revolucionarias. Eso hasta el día de hoy es muy parecido a lo que tenemos en sociedad. Una ciudad ordenada, donde esté donde esté la higiene, alcantarillado, luz, calles y además una policía que se preocupe de ordenar el orden. No se preocupan tanto. ¿Ah? No se preocupan tanto. Si no, no habría reacciones a problemas. Claro, sí, podemos decir que quizás no están haciendo tan bien la pega. Muy bien, Nicolás. Muy Bueno, bien. eso nuevo, eso sí. Claro. Porque según lo que usted dice, según que esa utopía, por como uno dice, gracias al alcantarillado, a las leyes nuevas, todo eso, ¿Mm? funcionó en algún momento, po, pero ahora está fallando. O sea, esto de hace 300 años atrás. Esto es lo que Pero querían eso estoy diciendo, como po. nueva ciudad. Supongo Sí, que estas leyes, desde la Revolución Francesa, que empezó a hacer todo bien, así como todo justo, todo, duró poco tiempo, porque si no, la gente aquí en Chile no se estaría levantando de nuevo por las cuestiones de la AFP y eso. claro. No digo que todo en el mundo, digo que los países que hay esas cosas se están levantando porque las leyes funcionan solo un tiempo, ¿no? Sí. Algunos más tiempo, pero está fallando de nuevo. Bien, muy bien, Nicolás. De eso se trata. Claro, tenemos un mundo en donde tenemos injusticia, evidentemente, con el tema de la FP, por ejemplo, etcétera. Pero esos son desafíos que también se han ido dando durante estos siglos nuevos, porque los desafíos han sido nuevos. Hasta antes de la época, hasta en esa época, por ejemplo, nadie pensaba en la jubilación. No estaba el derecho a jubilarse. La gente tenía que trabajar hasta morir.
Por ende, no habría ni siquiera debate por AFP en ese tiempo. Lo que sí, hay cosas que hasta el día de hoy permanecen y que en la ciudad actual y que son hasta el día de hoy claves. Por ejemplo, todas las ciudades tienen alcantarillado, todas, básicamente. Son cosas que hasta el día de hoy están. Las ciudades tienen iluminación, por ejemplo. Las calles tienen iluminación en Chile. Una nomás. Sí, pero yo diría que la mayoría tiene las calles de la ciudad. Sí. Arboladas, árboles. Esto sí que es un desafío, porque con el crecimiento de la ciudad se necesita más espacio para construir y en ese espacio donde se construye estaban los arbolitos. Sí. Por ende estamos quitando árboles, etcétera. ¿Sabe qué he pensado yo, profe? ¿Qué ha pensado? Cuando yo, por ejemplo, bueno, yo he ido a La Serena, pues, ¿Ya? ¿ya? Y cuando me voy o llego a La Serena, paso por la carretera y por donde pasa la carretera está la costa. Claro, sí, po. Y por esa costa, lejos de la arena, donde está, por ejemplo, solo plantas nomás, así como desérticas, ¿Ya? ahí sería un buen lugar para construir casas. O Sí, una ciudad incluso. Tienen así es. vista al mar, tienen cercanía a ciudades grandes. Buena idea, muy buena idea, Nicolás. Para eso tendrían Podrían que... construir con cercanía a ciudades grandes, pero sin, con la poca posibilidad de quitar recursos. Ya, bien, bien. Muy De bien. hecho, lo que están haciendo en la playa de Totoralillo, que está cerca de la Serena, ¿la conoce? Sí, la conozco. Dicen que es la mejor playa porque yo he ido, obviamente, y le digo que es bien porque la playa tiene marea alta para divertirse, Ya, pero no te arrastra, no tiene hoyo, es más segura. ya. Bien. Olas grandes y más segura. De Mi- hecho, esa playa es tan popular que primero cuando yo fui tenía solo aspiraciones. Ahora la gente tiene casas, están haciendo villas, el único problema de construir cerca con la playa es que la tienen seguridad que... del tsunami. La seguridad del tsunami, eso. Tienen que construir bien lejitos, pero lo Sí, pero suficientemente para que no llegue un los que tsunami. están construyendo son los que van a tener seguridad. Claro, Yo creo que si construyen un pueblo o hasta una ciudad en Totorolillo, lo primero que van a hacer será construir una ruta de escape para el cerro, claro. donde está la cordillera costera. Claro, pero el problema es que ahí lo que está pasando es que podemos construir casas, pero ¿qué nos falta para hacer una ciudad? Gente, Ya, tenemos casas, tenemos gente. ¿Qué nos falta? economía, ¿Ah? economía, Economía. Nos falta trabajo, nos falta empresas, nos faltan los servicios, nos faltan escuelas. Por eso es muy complejo armar una ciudad de cero. sí, pero No es solamente poner casas, sino que hay que poner todos esos servicios para que la gente se quede viviendo ahí. O si no, al final se va a mover igual a la ciudad que tiene cercana. Por ejemplo, como su abuelo, que se tiene que mover igual a Molina. Eh, ¿Cuál fue el hito importante para construir esta ciudad nueva? Nueva es que tiene que estar muy cercana a un ferrocarril. ¿Por qué tiene que estar cercana a un ferrocarril? La ciudad. ¿Por qué se le ocurre? para que lleguen los recursos. Y para que también salgan los recursos. Bien. Bien. Y ¿qué pasó con esta ciudad nueva, con esta industria? ¿Cómo? Bien, comercio y traslado, muy bien, Francisca, muy bien. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la industria incluso en la actualidad? ¿Dónde están, por ejemplo, en Santiago? ¿Dónde está la industria? Las afueras, ¿Dónde? las afueras, En las afueras, muy bien. ¿Y por qué creen que están afuera? para que no genere tanta contaminación en lugares poblados. Eso, muy bien.
estas fábricas, por su nivel de producción, empezaron a demostrar que había contaminación. Recuerden que el principal método de combustión para hacer electricidad, ¿cuál era en la época? ¿Cómo hacía la electricidad? Por el agua. Ya, el agua caliente, bien, mediante el carbón, muy bien, Matilde, muy bien. Y ese carbón, ustedes, por ejemplo, cuando hacen un asado, ¿qué pasa cuando hacen un asado? Tenemos una columna de humo tremenda, ¿no es cierto? Imagínense en una ciudad con tremendas columnas para eliminar tremendas toneladas de contaminación del carbón y con 10 o 15 fábricas dentro de la ciudad. Evidentemente, bien, y sale mucho humo, así es. Evidentemente, iba a ser mucha contaminación. Por lo que era necesario sacar las fábricas de la ciudad y moverlas hacia afuera, por ejemplo, como está en Santiago. Entonces ya la industria se iba a salir de la ciudad y la iban a mandar afuera. ¿Ok? El caballero que está ahí, don George Eugene Haussmann, fue el que pensó esta idea de tener una ciudad con servicios, ¿ok? Pero con las fábricas sacándolas para afuera. Él se le ocurrió la ciudad y la ciudad que hasta el día de hoy tenemos. Haussmann, no lo olviden, ministro francés. También, para cerrar, dijimos que el ferrocarril era muy importante porque permitía sacar y entrar los productos. ¿Y el ferrocarril cómo se mueve? También al carbón. También, Matilde, al carbón. Entonces teníamos el ferrocarril que contaminaba. Miren esta imagen, por ejemplo, esta ilustración. Esto es Londres. ¿Qué es lo que pueden observar de esta ilustración? Generación de contaminación. Ya, bien. Mucha contaminación. ¿Cuántos cañerías ven en esta ilustración de las fábricas? ¿Cuántas pueden contar? Bueno, cañerías no veo muy bien, pero supongo que 3. O no sé cómo se llaman, tubos o vías de escape, no sé cómo le llaman. Las vías de escape. Yo pensé que estaba hablando de las cañerías donde se sale el agua. No, vías de escape La chimenea. Sí, chimenea. Gracias, Nicolás, gracias. Bueno, en el tren hay como 2. Hay una en el tren y otra en el edificio. Y en Ya. la fábrica hay como 4. ¿Cuántas ven acá, por ejemplo, en esta ilustración? ¿Cuántas Hay logran? 4. Yo logro una, 4. 2, 3, acá hay otra, 4, y para acá, Sí hay más, como 7. 5, Bien. 6, Yo veo 7, 8, 9. 9 chimeneas implican quizás 9 fábricas. O sea, 9 lugares por donde sale contaminación. Por eso tuvieron que sacarlas afuera de la ciudad, porque se estaba enfermando la gente también. Entonces esta ciudad nueva va a tener las fábricas afuera y la gente viviendo adentro con los servicios. ¿Ok? ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar? Finalmente, como la ciudad, en este caso, como la ciudad iba a crecer tanto y la gente iba a querer irse a la ciudad, ¿qué va a pasar con el valor de las casas? En economía es lo mismo. ¿Qué pasa si hay mucha demanda en economía? ¿Qué pasa con el precio? No lo escucho. Sube. Bien. Si mucha gente quiere comprar algo, y además sabemos que no es solamente que mucha gente quiere, es que además con la ciudad, ¿qué pasa con las casas y con los terrenos? ¿Hay más casas o menos casas? Claro,
pero por el tamaño de la ciudad. Pero cuando ya llega al máximo, ¿qué va a pasar con esas casas? Ya se agrandan, sí. Pero también, si no se pueden hacer más casas, y no se pueden agrandar más casas, ¿qué va a pasar con los terrenos? O sea, mucha gente quiere comprar. La ciudad ya no da abasto. Bien, van a ser más chicos. Bien, Matilde. Bien, Elías. ¿Qué va a pasar con los precios? Si ya sabemos que mucha gente quiere y cada vez hay menos lugares donde vivir, van a subir, Aumentar, van a aumentar, vivió la escasez. tal cual. Teoría de la escasez. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Entonces, eso va a pasar. Va a aumentar. ¿Ok? Va a aumentar el valor de las viviendas. Y los trabajadores iban a tener el dinero, ¿ustedes creen, para poder pagar una vivienda? Si aumentaban el valor. Es muy posible que no. Y es muy posible que no. Así es, Gabriel. Muy bien. Muy bien. Entonces, existió una pobreza tal también que tuvieron que acomodarse a una forma de vivir nueva. Ya no tenían cómo vivir. Porque todo era caro. Era caro, no había dónde caerse muerto y era caro. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Lo que hicieron los trabajadores es dos cosas. Primero, hicieron las barriadas de extra radio, las barriadas del extra radio, donde se fueron afuera de la ciudad y crearon sus propios barrios. No compraron parcelas, se tomaron parcelas. Se tomaron terrenos y crearon sus propias casas ahí afuera. No habían planos de casa, no había nada que los regulara, hacían y construían a destajo. Y lo segundo, que básicamente eran los corrales o casas de vecinos. ¿Qué eran esto? En la ciudad, los burgueses, como ya había contaminación y como ya había mucha pobreza también en la ciudad, los burgueses también se fueron, pues, no querían vivir ahí, porque estaba el ambiente contaminado, porque no querían vivir con los pobres también, los ricos. Entonces los ricos se fueron también, arrancaron. Y como arrancaron, dejaron sus casas botadas. ¿Ok? Y en esas casas botadas se fueron a vivir los trabajadores. Esto también pasó en Chile. Las dos cosas pasaron en Chile. Por ejemplo, las barriadas del extrarradio, esto que se vayan todos a vivir en una parcela y ahí construyen, son lo que, por ejemplo, nosotros conocemos como los campamentos en Chile. No sé si han escuchado los campamentos, conocen campamentos o viven en campamentos, tienen familiares que viven en campamentos, por ejemplo. Y los corrales de vecinos también pasó. La gente, los ricos que vivían en Santiago, cuando vieron que los pobres empezaban a llegar y los campesinos empezaron a irse al campo, se arrancaron de la ciudad, po. Ya no viven los ricos en Santiago, viven afuera, viven en Lo Barnechea, en Vitacura, en Las Condes, que es afuera de Santiago, por ejemplo. Y los pobres están viviendo en las casas antiguas, los que no tienen acceso a vivienda, por ejemplo. Se están yendo a vivir a las casas antiguas donde vivían los ricos antes, hasta el día de hoy. Y se juntan 5 familias en una pieza o en una casa, etcétera. Todos estos problemas también trae la ciudad. Jóvenes, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. Los cité, muy bien, Matilde, muy bien. De ahí nacen los campamentos y las casas callampa en Chile, las poblaciones callampa, muy bien. Se llamaban poblaciones callampa porque decían que salían y proliferaban así, como de la nada, como un hongo, de la nada. Y los cité también, y que hasta el día de hoy están vigentes los cité, que era una casa con un corredor largo donde vivían muchas familias en una pieza. Bien, Matilde. ¿Ustedes creen que tenemos de estos mismos desafíos en la actualidad? ¿Ha cambiado mucho la situación de Londres y de París de la época en la ciudad actual?
¿Qué creen ustedes? No ha cambiado mucho. ¿Sí? Bien, no ha cambiado mucho, dice Matilde. ¿Usted qué dice? Claro, no ha cambiado. Sí. Sí. Pero por eso nosotros somos un país tercermundista. Claro, claro, Matilde. Sí, hemos tenido avances, evidentemente, pero tenemos desafíos pendientes. Jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que ya vamos a empezar a poner notas, se los dije. Así que tienen que estar en clases para poder aprender y para poder evaluarlos. ¿Ya? Próxima semana tenemos trabajo con notas. Tenemos guía con notas, así que vengan, avisen. Avisen, por favor, que la próxima semana tenemos guía con notas. Que estén muy bien. Dígame, ¿ah? ¿Cuál número la guía? Es la última que está en internet, es la última. La semana 18-19. Pero igual dígame el número, por si acaso. 18, Número 13, 18, 19. 19. Ya. Que estén bien. Cuídense. Chao, tío. Chao, chao. Adiós. Cuídese. Adiós.